Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Círculo Rojo. Mi nombre es Fernando Rosso y los vamos a acompañar como todos los sábados hasta las 14 por Radio Con Voz 89.9. Día especial por muchas cosas hoy, pero en un rato va a venir a charlar con nosotros Mario Santucho, coeditor, editor, director de la revista Crisis, y vamos a hablar de el mundo después de Francisco. Se están terminando los funerales en el Vaticano y bueno, vamos a ver cómo viene la cuestión a nivel tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Ustedes pensaban que todo no se compra, todo no se vende, pero quizás en algunos lugares te pueden pagar por tener hijos. De eso vamos a hablar también hoy. ¿Qué pasa en la industria del neumático? Una de las tantas que alega crisis, aprovechando un poco lo que el plan económico, que evidentemente es de crisis. El corazón del modelo, ¿vos cuál pensabas que era? El dólar, el ajuste fiscal, por lo menos el corazón del modelo en estos meses. ¿Cuál es? El carry trade, la joda del carry trade. Te lo vamos a explicar, no para que lo hagas, sino para que entiendas los problemas que puede tener. La danza de nombres a nivel internacional. Hay como 10, 12, que el filipino, que va a ser italiano, que el papado vuelve a Europa, que no, que se queda acá, que va a seguir en la periferia. Hay continuidad con Francisco, hay ruptura. Todo eso lo va a contar Diego Sacchi en un rato. Y muchas cosas más hasta las 14 en El Círculo Rojo. Apenas abro mis ojos, ocupo el círculo rojo y me siento menos mal. Esta semana cierra con tus preguntas mientras, con muchas pibas menos tu igualdad despierta. Apenas abro mis ojos, ocupo el círculo rojo y me siento menos mal. ¿Y ahora qué va a pasar? Qué mal que estamos mal. Realpolitik desde el malestar social. Apenas abro mis ojos, ocupo el círculo rojo. Apenas abro mis ojos. Día que empezó temprano para mucha gente, pues bueno, se levantaron, tipo como cuando hay un partido que juega la selección, no sé, Japón, claro. ¿no? Claro, Se sí. levanta a las 3 de la mañana a verlo. Yo no tengo Qué recuerdo. mi admiración por, sí, que recuerdo. Mi admiración por la iglesia es imperfecta, diría Borges, sobre las cosas que no le gustaban. Por lo tanto, no me levanté, pero bueno, obviamente es un hecho político, humano, también internacional, donde hay mucha gente conmovida, mucha gente llorando de verdad, mucha gente llorando lágrimas de cocodrilo, digámoslo también. Mucha gente viajando hacia la Ciudad del Vaticano para, bueno, despedir a Francisco y para no perderse estar en ese momento. Mucha selfie desubicada. Mucha selfie Tenés que desubicada. sacarte una selfie, Tenés que sacarte una selfie en ese. Tenés que tener No ganas de solo sacarte en una ese selfie funeral, en ese sino, o sea, En general. la Cualquiera, selfie en un velorio, o sea, chicos, La selfie en no. un velorio, claro. No. Un límite, Como por el- favor, a la exposición en las redes sociales. ¿Vas a contar chistes a los velorios? Bueno, puede ser. Igual hay pero- gente que sí lo hace. Con sí, el cajón de fondo encima. Claro, bueno, efectivamente no. Esto creo que termina hoy. Después empieza de lo que va a hablar Diego Sacchi después, que es la cuestión de la sucesión, la rosca de la sucesión. Se empezaron a conocer las historias de cómo fueron las anteriores elecciones, porque, por ejemplo, un dato que no debería saberse, que en 2005 Bergoglio fue el segundo más votado, no debería saberse. Ayer escuchaba a un periodista que decía, o no sé si a Elisabetta Piqué, que es especializada en esto, en el diario La Nación, que decía, bueno, se escribió un libro sobre eso porque supuestamente no debería saberse nada, pero después de todo los cardenales son humanos y hablan. Claro. Y contaron un poco cómo fue todo. Hay garganta profunda ahí también. Y la danza de nombres que circula para ver cómo va a ser ahora. A mí lo que más me cerró hasta ahora es justamente una entrevista que le hizo Elisabetta Piqué a un vaticanista italiano de algún diario italiano, que le dijo, mira, está polarizada la cosa,
porque... Que es lo más lógico, aparte, en este mundo. en este digamos. mundo, en estos países, después de un papado, de un gobierno de la iglesia como el de Francisco, que introdujo algunas cuestiones que a mucha gente no le gustaba, digamos, y entonces Claro. puede haber, algunos no ven una reacción para volver a lo anterior totalmente, pero sí como que hay que corregir algunas cositas y buscar algún nuevo centro. Pero vaya uno a saber, porque ni siquiera se puede hacer una encuesta, digamos, porque tampoco es que se expresa la opinión pública. Claro. Hay como 180 tipos, después Sí. lo voy a explicar mejor. Algunos solamente en condiciones de votar, los menores de 80 años. Es peor que el colegio electoral de Estados Unidos, que ya Sí. es mucho decir. Es Claro. más Bueno, antidemocrático. Claro. es una teocracia. No, bueno, Tampoco le pidamos mucho a, Es verdad, es a verdad. una cosa Es que... verdad. Eso, lo escuchó, asamblea. eso me gustó porque lo escuchó un montón. Dice, che, pero mira, en algún momento dijo que había que declarar la guerra a los homosexuales. Bueno, es la Bueno. iglesia. Claro. Bueno, ¿qué le queda? vas a pedir a un cura? Claro. No le pidamos nada. No, Listo, no, eso no. es resuelto. Ya está. Es que hay gente que tiene expectativa, ¿viste? En la iglesia. Y vos decís, Sí, es la bueno, iglesia, es la chicos. iglesia, está ya bien. está. 2000 años tiene haciendo esto. Perfecto, che, está con problemas técnicos el YouTube, por lo Sí. tanto la banda de YouTube, que ya estaría debatiendo en este momento, ya estaría diciendo claro. cuál es el próximo que va a ser, ya estaría pidiendo por Celeste Murillo y Obvio. Claro. Claro. todo lo demás. Estamos en Twitch, chicos. Yo La- ya estoy conectada. Estamos en La Twitch. mama sería. Estamos ese en caso. Twitch. Los números no tienen nada que ver. ¿Cómo estamos en Twitch? Decime, bien más o menos de cómo Bien, veníamos. no, bien, muy bien en bastante, Twitch. o sea, Bueno. obviamente, bueno, es una comunidad más pequeña, pero está Susana Sachi, no sé si le suena el Sí, apellido. claro, Ah, porque ¿qué Ya tal? está ¿Cómo le en va? Twitch, ya nos Sí, está saludando. Le mandé un mensajito, le dije. Ya está lista ahí. Mirá que hoy diciendo, salimos hola, por- Círculo Rojo. Escúchame, Grande el Susana. salto Le puse, hoy salimos por acá y me dijo, ya estoy. Ok. A ver. Claro, Ordenemos un poco. Susana Ajá. hizo la campaña No, no. ¿De qué? cierto. Me pongo de pie. De que los Susana milicos vayan a la cárcel. Y y los los curas curas a a laburar. laburar. ¿Qué? Obvio. Bueno, Gran Histórica, Sí, histórica. Yo muy orgulloso pegaba los carteles. si ustedes obvio. ponen esa frase en Google les sale y van a ver esa prehistoria hermosa de cuando se podían decir esas cosas la Claro. verdad, Claro. sin problema. La decíamos todos, de hecho. Sí, más Progre, de no progre, de izquierda. No era que tenía Claro. que ser muy de izquierda para eso. No, tampoco No, era, no, claro. estábamos, No. Es como que estábamos en contra de la institución. Digo, separar la iglesia del Estado era Una algo cosa que bastante. no, bueno. Si uno era punk, por ejemplo. Parar, también. claro, Claro. Y bueno, en los 90 éramos todos Claro. medio punk, ¿o no? Sí, No, sí, sí. Bueno, qué sé yo. En fin, la cuestión es que a un lugar al que había que llegar temprano, porque bueno, corresponde, porque Claro. para eso lo pagamos con la tuya Ujú. y con la nuestra, era al funeral de Francisco, Sí. antes de que, bueno, se lleven el Antes del ataúd. entierro, claro. Claro, y nuestro presidente que hizo, llegó tarde. Llegó tarde. Ahora, como siempre Mucho decimos... los chistes en Llegó tarde, como si... Decime alguno. No, porque está No mal. se puede. está mal, Quizás no se nos puede. evitó la foto, la selfie, ¿no? Con el- Gracias. Sí. Bueno, no, pero... A ver, inmediatamente, con esa lógica salvaje que tienen las redes sociales, Sí, todo. con esa violencia simbólica que tienen las redes sociales que nosotros rechazamos absolutamente, Totalmente. inmediatamente, sin preguntar, una simple pregunta que se tiene que hacer cualquier periodista serio, ¿por qué? ¿Por qué llegó tarde? Sin Claro. preguntar, ¿Qué diciendo, estaba llegó haciendo? tarde, qué vergüenza internacional. Hay que lo- pensarle, tuvo un lo que problema. nos hizo quedar- y que no, y él que hizo, en cierta medida siguiendo el legado de Francisco, porque no privilegió ir a poner la caripela ahí y sacarse una selfie, sino que lo que hizo fue ir a ver a un amigo, que es lo que Mirá. hubiese recomendado Francisco. Claro, sí, sí. Fue a ver a un amigo, el amigo Huerta de Soto, ¿Eh? Se llamaba Jesús. Se llama Jesús. Qué amigo. un español, Claro. un español. Dice Celeste que leyó algo sobre. No, Bueno. su lectura narcocapitalista de la Biblia, quizás lo podemos charlar en algún programa, porque Bueno. es desopilante. Bueno, pero ustedes siempre están buscando el pelo al huevo. Pero él lo que fue a hacer fue a ver a un amigo. Dijo, Fue a aprovecho bancarlo. que pasa por acá. Claro. No me gasto en otro viaje, no gasto otro viaje de plata del Estado argentino. Aprovecho este viaje, trato de meter las dos cosas. Sí, y bueno, claro. te puede pasar. Austero, como el ex papa. Austero. Te puede pasar. O ustedes, a gusto, Nunca me van a llegaron. decir que A ver, ¿qué vas a nunca decir? llegaron tarde a ningún lado. Nunca llegaron Ustedes tarde a que ningún lado. ¿Ustedes qué pueden decir? Son testigos de que siempre estoy antes esperándolos con la producción y bueno, esta gente... No, sí, siempre llego tarde. Ya saben los de la De noche. hecho, que- hoy hubo un milagro de Francisco que llegó temprano. Sí, Llegó- es cierto. Sí, pero tranqui, bueno. Pero siempre llego tarde. Y donde llegué muy tarde fue al fútbol, ¿eh? Por eso soy muy malo jugando, soy un tronco, la verdad. Me eligen anteúltimo, porque siempre hay uno peor que yo cuando jugamos, pero
Empecé a jugar feo, de qué los feo. 10 años. Yo tampoco estaba entre los primeros en la pisadita. Y no. Pero qué feo que era que iban quedando, ¿viste? Vos, primero el crack, ¿no? Y claro, el que todos se peleamos para que venga. Comitas era el nuestro, ¿viste? Claro. Porque jugaba como coma, digamos. Vení, comita. Claro. Y uno ibas quedando. Y yo capaz con una mano te puedo dar, ¿viste? ¿Qué sé yo? Sí, sí. Pongo atrás, pateo, no sé. Bueno. Sí, tarde, sí, no. Pero bueno, yo llegué temprano, pero igual es como si hubiese llegado tarde. No estoy acá, claro. digamos, ¿no? Obviamente. Claro. Llegadas tarde, como las de Milei de Pablo Anino, a ver. Y yo llegué tarde a una carrera en bolsados. O sea, llegué bien, Ajá. pero me confundí la meta. Entonces estaba parado Se en la vio. meta y todos empezaron a pasarme. Yo, o sea, Que vos pensaste que habías el llegado. campeón moral era yo, pero después llegué tarde a la meta. Claro. Cosa que no podría hacer ahora con la pierna renga, ¿no? Claro, yo llegué tarde una vez, épocas que uno viajaba a Uruguay, por ejemplo, estaba que en Ajá. Uruguay y no sé por qué, No, completamente... Uruguay nunca se llega tarde porque siempre, siempre es para llegar, ¿Sabés digamos. que llegué tarde para volver? Me tenía que tomar el barquito que tenía que volver. Fui un día tarde porque me equivoqué las fechas. O sea, le di tanta lástima al del barquito que dijo, va, subí que hay un lugar, dale. Uruguayo. Boba, obvio, ¿Y por qué obvio, no los querés? uruguayo. ¿Y por qué no los Yo los mirá quiero. Mirá lo que tenés. No, yo los no, quiero. no, No me arrodillo ante la República Oriental del Uruguay como Bien. Fernando Rosso, pero Perfecto, los perfecto. quiero. Yo voy a reconocer, estoy como gusto. Primero que vengo llegando tarde al encuentro con Celeste, que muy amablemente 15 minutos tarde me llegó. trae hasta acá. 15 minutos Claro. Y es más o menos, yo al lugar que siempre llego tarde, pero llego con placer tarde, es al trabajo. O sea, es una cosa que a mí me dicen, ¿y Claro. por qué venís ahora? ¿Y por qué no quería venir? Gracias Claro. que vine. Es ideológico. Es como que llego tarde, pero es una llegada tarde que se justifica. Bueno, mira, mi llegada tarde tiene mucho que ver con esto de la iglesia, ¿no? Etcétera, Ajá. porque yo llegué tarde a mi propia comunión. No, mirá. Sí. Eso explica muchas cosas. Claro. ¿Te perdiste la hostia no? No, Ah, menos porque mal. el tema Para es mí que, una parte no llegó de la bendición. el y tema eso. es que había en esa época te ponían unos moñitos. En general te ponían unos moñitos Claro, acá en el brazo, en el brazo. una camisa, ¿no? Todo eso, unos moñitos, pero todo, ¿viste? Vestido en Eleven, ¿no? O sea, Claro. ya en Berazategui, mi vieja había venido hasta Eleven y compró todo eso, qué sé yo, pero la cuestión es que cuando llegué nadie tenía moñito. Yo Solo vos. quedaba desubicado Claro. el chabón solo con moñito, pero me lo habían cosido. Para, tarde y con bonito. No, yo llegué bien, pero Ok. llegué con moñito. Ok. Entonces me agarró mi catequista y me dijo, mira, tenemos que sacar el moñito, pero está cosido. ¿Cómo hacemos para no arrancar? Dejarte un hueco en la camisa. Bueno, Claro. la cuestión es que, bueno, llegué cuando ya había pasado todo. Pregunté, che, queda una, ¿viste? Porque, no sé, vos se comieron todo. Se comieron todas las hostias. Hay una hostia para mí. Hay una, sí, vení, que hay, y bueno, qué sé yo. Menos En mal. fin. Pero ve que uno habla con, cuando habla de estas cosas, habla con conocimiento de causa. Claro. ¿eh? Porque Sí. casi llego hasta la confirmación. Otro día se puede contar mirá. eso. Pero bueno, en fin. ¿Y qué le vamos a preguntar? Nuestro presidente llegó tarde, injustamente acusado, rápidamente acusado, sin averiguar, sin investigar, como hace el periodismo en la Argentina, todos ensobrados, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a pedir a nuestros oyentes que nos digan, bueno, sus llegadas tardes, sus llegadas tardes emblemáticas, o alguna que hayan conocido, no sé. Claro. Mi Claro. papá llegó tarde. O a qué llegaron tarde, como Claro. a Gusto, al o a, fútbol. o a qué llegaron tarde, como ese tipo de cosas. Algún autor. Ya no, llegué También. tarde, me ¿verdad? quiero matar que haya haber llegado tarde. Bien, y van a tener regalos. Para eso pueden dejar mensajes al 15 5379 8990, si es en audio que no sea de más de 15 segundos, que no nos hagan llegar tarde a escucharlos. Y también en las redes sociales, en Twitter y en Instagram, @Círculo Rojo 899, porque hay muy lindos regalos como siempre. Por un lado, el libro Carroñeros, ¿a quién matamos cuando matamos animales?, de Malena Blanco. Es una gentileza de Editorial Planeta. Che, muy interesante este libro, para dudar o no si uno se hace vegetariano. Y por otro lado, un par de entradas, como siempre, para el teatro. La obra es Plot, escrita y dirigida por el joven dramaturgo Vantelino Grisuti, con actuaciones de Valeria Correa, que es parte del grupo Piel de Lava, qué interesante. También está Nicolás Jiménez, Guido Los Santos, bueno, un gran elenco. Esto es los domingos a las 20 en el espacio Callejón, Humahuaca 3759 de Ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, cuando dejen mensajes, recuerden decir qué premio les gustaría, qué regalo les gustaría y los últimos 3 números del DNI para participar. Y escuchen, corran la bola, que ahora estamos en Twitch. Nos pueden ver por ahí. Se ve bastante lindo. Así Sí, que sí. vaya, armen una banda ahí, armen el debate. Ya están ahí, participando en el ya chat, están ya hay participando, gente hablando. espectacular. Sí, sí. Espectacular. Y hasta las 14 manden sus llegadas tarde. I was a sailor, I was lost at sea. I was on
A las 12:18 en toda la República Argentina escuchamos a U2 haciendo Love Comes to Town. En esta ciudad de Buenos Aires, hace 18 grados, está muy linda la mañana, así que está bárbaro para quedarse hasta las 14 escuchando El Círculo Rojo. La verdad del poder o el poder de la verdad. El Círculo Rojo con Fernando Rosso. Las declaraciones de Kristalina Georgieva, la directora gerente del FMI, sobre la Argentina que se produjeron en estos días, dejaron en evidencia que con la deuda, ahora en su versión ampliada y aumentada, bajo Milei, el país vive bajo una extorsión y una amenaza permanente. ¿Qué dijo Georgieva? Bueno, dijo que en el plano interno el país se dirige hacia las elecciones de octubre. Estaba hablando de la Argentina más en general. Es muy importante que no se descarrile la voluntad de cambio. Hasta ahora no vemos que ese sea el riesgo o que se esté materializando, pero insto a Argentina a que mantenga el rumbo, dijo, sin sonrojarse. Después se ve que le dijeron, me parece que esto se fue medio zarpado, porque en general el Fondo Monetario presiona, impone condiciones, pero nunca lo había hecho de una manera tan burda y tan explícita. Entonces Georgieva aclaró que no le estaba hablando a la ciudadanía, a todo el país, sino al gobierno. Bueno, no aclare que oscurece. O sea, le estaba dictando la plataforma electoral al partido gobernante de un país presuntamente independiente y que debería elegir sus programas, sus partidos y sus gobiernos supuestamente sin presiones. Todo esto es una demostración más, por si hiciera falta, de que esta democracia, en la que los mercados, pongo comillas, votan todos los días y los ciudadanos cada 2 o 4 años, es básicamente una cancha inclinada. Hay otras 1000 formas en que el carácter antidemocrático de la democracia se expresa: el financiamiento legal o ilegal de las campañas de los candidatos, el respaldo a través de los medios de comunicación en los que los empresarios influencian, los compromisos inconfesables que hacen los candidatos de los partidos tradicionales con los operadores enviados por el empresariado o por los bancos, etc. Nada nuevo. Interesante, sí, que se plantee a cielo abierto. Pero además, lo de Georgieva dejó en evidencia que la deuda no es una mera transacción entre bancos o entidades financieras o de crédito y países deudores presuntamente libres e iguales. La deuda concentra una relación de poder y es un método de expoliación de unos países hacia otros. Si no se entiende esta característica esencial, no se comprende prácticamente nada de su verdadera naturaleza. La deuda externa acompañó a prácticamente toda la historia de la Argentina moderna y dio un salto grande en la última dictadura militar, muy importante. Cuando tuvo lugar el golpe de Estado en marzo de 1976, la deuda externa era de 7.800 millones de dólares. Hacia 1983 había escalado un 364% y alcanzó, escuchen esta cifra, la friolera de 45.100 millones de dólares. De ahí hasta acá, más o menos prácticamente por todo el periodo, estamos endeudados hasta las manos. Para coronar esta operación de saqueo, inmediatamente cuando estaba terminando la dictadura, la deuda privada fue estatizada. Y fue uno de los pocos momentos en que los capitalistas se volvieron fervorosamente socialistas. Es decir, socializaron sus deudas con todo el resto, con todos nosotros. Los ciclos de endeudamiento en los países como la Argentina no tienen que ver con las necesidades internas o con las políticas de sus gobiernos. Responden a la situación económica de los acreedores, a la liquidez internacional o a la tasa de ganancia en una determinada etapa. La deuda no tiene lugar por el déficit. Gran tema este. La deuda no tiene lugar por el déficit. El déficit se produce por la deuda. Siempre todo gira en torno a un deudor que no terminará jamás de pagar y un acreedor que no agotará nunca los intereses que hay que pagar por la deuda.
No se trata de una simple relación crediticia entre supuestos iguales, sino de un mecanismo de dominación económico-política entre países opresores y países oprimidos. La deuda implica la sustracción de una masa de divisas que siempre es mayor a la que se introdujo al comienzo del ciclo, obviamente, de endeudamiento. Y nunca jamás esos dólares tuvieron como destino el desarrollo o la industrialización, porque básicamente se utilizaron para el pago de nueva deuda o para la fuga de capitales. ¿Por qué digo esto? Porque hay utopistas, y estos son verdaderos utopistas, que dicen, no, el problema no es la deuda, el problema es para qué se destinan esos fondos, como que se podrían destinar para otra cosa. Y esos fondos no pueden tener otro destino que la fuga de capitales y la generación de nueva deuda, porque se prestan exclusivamente para ese objetivo. El negocio esencial de los acreedores no radica simplemente en otorgar un préstamo y luego cobrarlo con jugosos intereses. Siempre se garantizan los mecanismos para la fuga, que justamente permitan resguardar su dinero ante eventuales estallidos, que siempre se producen en el país adeudado, digamos, endeudado, por devaluaciones ya sea o por default, que se deje de pagar la deuda. Otro aspecto fundamental del negocio del endeudamiento es la posibilidad de participar del diseño de la política económica. Esto que Georgieva lo dijo con demasiada honestidad brutal. No solo para garantizarse el cobro, sino para defender o imponer los intereses de las empresas multinacionales o monopolios a los que responden estos organismos que prestan. Porque acá también se cuela otra fantasía. Hay personas que dicen, tenemos que pensar vías para el desarrollo nacional y el crecimiento, y esto sin cuestionar la deuda. Bueno, la deuda y el Fondo Monetario Internacional están específicamente para que eso no pase. Diría que es su función principal. O sea que si no repudias la deuda, no hables de lo otro. La película más o menos se desarrolla de la siguiente manera. Deuda, fuga de capitales, déficit fiscal, devaluación, nueva deuda para pagar los intereses de la deuda anterior. Los principales beneficiarios son los grandes capitales, obviamente, locales o extranjeros, porque los locales también participan, que luego sermonean a las mayorías populares, que no vieron un solo dólar de esa deuda, para que aporten el necesario ajuste, porque el país ha gastado por encima de sus posibilidades. Desde el punto de vista político, este es el mecanismo a través del cual opera la deuda como herramienta de desfalco, básicamente, y de saqueo. Ahora, desde el punto de vista jurídico, existe una amplia experiencia que habilita el repudio de la deuda odiosa. Según la doctrina internacional elaborada ya en 1927 por un jurista ruso, Alexander Sack, existen dos características esenciales para considerar odiosa desde el punto de vista jurídico a una deuda. La primera es la ausencia de beneficio para la población porque fue contraída contra el pueblo, el Estado y o en beneficio individual de los dirigentes o personas próximas al poder. La segunda condición para que sea considerada una deuda odiosa es la complicidad de los prestamistas, precisamente porque los acreedores sabían o estaban en condiciones de saber que los fondos facilitados no favorecerían a la población. Si le cambiamos el nombre y le ponemos doctrina Caputo, calza perfectamente, tanto por lo que hizo en 2018 como por lo que hace ahora. La deuda externa argentina puede ser catalogada efectivamente como odiosa. La que se contrajo en el último periodo es un caso paradigmático. Ni un dólar benefició a la población y sí al personal dirigente. Esto también está comprobado. Y a quienes estaban próximos al poder, con blanqueos y todo lo que rodea a estas operaciones. El único camino, no fácil, no simple, aunque sí realista, es el repudio a la deuda odiosa. Hay argumentos jurídicos, políticos, económicos, sociales y morales para repudiar la deuda. Los que digan otra cosa ya no es porque no la ven, sino que definitivamente no la quieren ver. Que no te gane la indiferencia. Toma partido en el Círculo Rojo con Fernando Rosso. Radio con Voz 899. Radio con Voz. Periodismo de tu lado.
Se viene Lía. Ahí cuando me agarra antojo en cualquier momento del día. A todos nos vuelven locos las galletitas de Lía. A todos nos vuelven locos, mamá. Las galletitas de Lía. Alborita por aquí, macucas por allá. Galletitas vocación, son muy ricas de verdad. Media tarde por aquí y Hamlet por allá. Muy buena, che. Llegada tarde, el pool de la escuela cuando llevaba a mis hijas y a unos amiguitos. Hasta el día de hoy se acuerdan. Uy, claro. Sí, me siguen cargando. Son esas cosas que te marcan, ¿viste? Bueno, yo llegué tarde a conocer más a los Redonditos de Ricota. Me hubiera encantado Muy ir bien. a un recital de ellos. Muy bien. Tarde. Me parece Un muy beso bien. grande. Quiero. Un beso grande, che. Y bueno, yo llegué tarde a Twitch porque no encuentro los comentarios. No sé si alguien estuvo comentando. Ahí. Alguien estuvo Ahí contándose va. que hay uno que como que no lo puedo decir mucho al aire a lo que llegó tarde porque es la entrega de una parte del cuerpo. Entonces, Sí. Bueno. mirá. no se habla del cuerpo Alguien de la del paternal ajeno. que El llegó tarde. apéndice. Claro. El A un apéndice. reparto. El Estamos- apéndice. Claro, El apéndice. bueno. Estamos despidiendo a Francisco. Sí, un poco. Más respeto. No te pido que reces a la noche, pero tampoco. Bueno, Claro. muy bien, llegadas tarde, manden sus llegadas tarde a ¿dónde? 1553798990. También. Y, ¿a dónde más? A redes sociales, @Círculo Rojo 899, tanto en Twitter como en Instagram. También pueden comentar acá en el canal de Twitch de Radio Con Vos, que es donde nos están viendo en vivo. Porque, bueno, recuerden que está como regalo el libro Carroñeros, a quien matamos cuando matamos animales, de Malena Blanco, gentileza de Editorial Planeta, y un par de entradas para la obra Plot. Así que, bueno, sigan mandando mensajes. En Instagram, Twitter y Facebook somos El Círculo Rojo 899. Un par de mangos para tener hijos. Así estamos en el capitalismo contemporáneo, que estamos despidiendo por un lado diciendo no nos importa, que lo humano, que esto, que el La otro, cultura del pero descarte. por la cultura del descarte, la cultura de que no todo se compra, no todo se vende, dijo el tanguito de Fernán Mirás, ¿era? ¿O no? Yo por lo menos Sí. lo tengo de ahí, ¿no? Todo se compra, Todo todo no se compra, vende. todo no se ve. Pero sin embargo, quizás se paga, Celeste. Si yo les pregunto, ¿ustedes tendrían un hijo si les pagan 6 millones de pesos? Si les ponen un chequecín Yo ya lo de tengo. 6 millones de pesos. Yo ya lo tengo, así que me, Sí, que sí, me sí. hagan Me directamente la deben el cheque. transferencia. Retroactivo, Bueno, claro. Esa es más o menos la cantidad que pagaría el gobierno de Estados Unidos a las parejas que tengan bebés. Ajá. Lo llamaron baby bonus, otros No. le dicen cheque bebé. A mí me gusta decirle cheque bebé, así que voy a usar ese nombre. Este cheque bebé aparece en un Programa de gobierno. Radio Futurock, podría ser. También, Cheque cheque bebé. bebé, Bueno, cheque cheque bebé. una mezcla de cheque en Una blanco y, Y bueno, cheque bebé. bien. Este cheque bebé apareció en un gobierno, el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, en el que hay funcionarios como el vicepresidente J.D. Vance, un conservador, ultraconservador, o el asesor presidencial ultra mega millonario Elon Musk, que se la pasan hablando de crisis demográfica, que están despoblando el mundo, que la teoría del reemplazo, que la teoría del reemplazo, breve explicación, es básicamente un planteo racista de un francés, obviamente ultraderecha, se llama Renaud Camus, que lo que dice es que la población blanca y cristiana está siendo reemplazada en Europa y en Estados Unidos por la población africana, por la población musulmana y por la población latina, por supuesto. En esta crisis demográfica, obviamente el feminismo es cómplice porque alentó a las mujeres a que salgan de su casa a trabajar, a que participen de la vida pública y descuiden su rol natural. ¿Nos estamos extinguiendo? Es una de las preguntas que da vueltas. La realidad es que los grupos pronatalistas, como los que impulsan estas medidas como el cheque bebé, eligen las estadísticas a discreción, según les conviene. Por ejemplo, en Estados Unidos, estos grupos suelen calcular la tasa de reemplazo poblacional, que lo que significa es básicamente la cantidad de bebés que debería tener una mujer durante su vida reproductiva para que la población siga más o menos estable. Hay como un consenso internacional, digamos, que es 2,1. Pero bueno, ellos, a estos grupos pronatalistas en Estados Unidos, calculan esa tasa sin incluir la inmigración, lo cual no es casual. Ok, algunas mujeres sí, otras no. Claro, en Estados Unidos, como en varios países europeos, el pronatalismo suele mezclarse con políticas antimigratorias, con xenofobia, en Europa también con mucha islamofobia. Entonces, como dice Diego, no se trata de más bebés en general, se trata de más bebés blancos, más bebés nativos. Una persona de estos grupos que se llama Simone Collins, que es una influencer pronatalista que, entre otras cosas, impulsa la creación, fascinante esto, escuchen este dato, impulsa la creación de una ciudad-estado donde el derecho al voto esté directamente relacionado con el valor social que vos apropiás. El valor social es la cantidad de hijos, digamos, que va a dar esta sociedad, que spoiler,
ese lugar ya existe, se llama Gilead, lo inventó Margaret Atwood en El cuento de la criada, pero bueno, volvemos a esta chica Simone Collins. Ella propuso que se cree una medalla de la maternidad para las mujeres que tengan más de 6 hijos como una forma de alentar la procreación. Ok. ¿Saben quién tenía una medalla de la maternidad? No. José Stalin, Mira. que lideró el Estado burocratizado de la ex Unión Soviética. Bueno, él creó la medalla a la madre heroína para las mujeres que tuvieran más de 10 hijos, que justamente fue planteada en el medio de la reversión de todas las políticas que había creado la Revolución Rusa relacionada con la emancipación de las mujeres. Claro, que con la excusa de hay que fortalecer la natalidad rusa porque había muerto mucha gente en la Segunda Guerra Mundial y de paso acomodamos un poquito los roles tradicionales de género. La medalla, esta que hizo Stalin, fue restablecida en 2022 por Vladimir Putin junto con otros incentivos económicos, incluso para adolescentes. Bueno. Para chicas que están en edad escolar y quedan embarazadas. A contramano completamente del mundo que está tratando por todos los medios de bajar la tasa de embarazo adolescente. Ustedes dirán, bueno, pero estos estados, estos gobiernos que impulsan estas medidas, todo esto se basa en investigaciones. Por supuesto que no, obviamente que no. Los argumentos son ideológicos, son políticos. Los gobiernos que impulsan estas medidas suelen coincidir en antifeminismo, políticas antimigratorias, en esta idea de la vuelta a los valores conservadores, porque todos estos discursos resultaron ser muy efectivos para canalizar un descontento que está muy latente en las sociedades neoliberales y es lo que explica que líderes tan distintos como Donald Trump, Giorgia Meloni en Italia, Viktor Orbán en Hungría, Vladimir Putin en Rusia, usen agendas que son tan parecidas. Claro. Pero los factores económicos son clave. Por ejemplo, en Estados Unidos el cuidado infantil es carísimo. La mayoría de las mujeres que se retira del mercado laboral lo hace cuando tiene hijos porque es inaccesible o terminan trabajando exclusivamente para afrontar ese gasto, lo cual es completamente ridículo, porque entonces, ¿por qué dejarías a tu hijo solo en tu casa si tenés que trabajar para que otra persona lo cuide? Claro. La salud es carísima, recuerden, no hay salud pública y el costo de la vivienda se está transformando en un problema cada vez más grande, como en todas las ciudades importantes del mundo. Pero vamos al tema del cheque bebé. ¿Los cheques bebés son efectivos? Si vemos el ejemplo de Corea del Sur, que es uno de los países desarrollados con una política pronatalista pública muy agresiva hace ya varios años, la respuesta es relativo, porque los incentivos económicos ayudan un poco, pero no modifican decisiones que se toman en un contexto como el de Corea del Sur, súper conservadores y muy exigentes para las mujeres. De hecho, su tasa de natalidad sigue siendo bajísima. ¿Criminalizar el aborto sirve para resolver esta crisis demográfica? No importa lo que diga ese libertario que viste en TikTok, no tiene nada que ver. De hecho, Argentina experimentó su caída más grande en el 2014, mucho antes de que se promulgara la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que se promulgó en 2021, hace 5 minutos. Y de hecho, Argentina ni siquiera tiene una de las tasas más bajas de natalidad de la región, así que ese argumento no sirve para nada. En Argentina hay mujeres que no quieren tener hijos, pero hay muchas mujeres que quieren y no pueden hacerlo. Y hay otras que simplemente quieren tener menos hijos. Como les decía al principio, no hay explicaciones únicas para este problema, el problema demográfico, pero me interesa subrayar que es un problema muy usado para alimentar discursos reaccionarios sobre el control de las mujeres, que somos reducidas a objetos de reproducción y nada más, también para alimentar discursos xenófobos, políticas racistas. La reproducción de la vida no puede pensarse como un problema aislado en nuestras sociedades, porque formar una familia, garantizar condiciones dignas de existencia, es mucho más que una tasa de natalidad, que un número, que una cifra. Me gusta mucho algo que dice Sara Lafuente Funes, que es una socióloga española especialista en temas de reproducción. Ella lo explica así, dice: el problema es utilizar argumentos poblacionales cuantitativistas para hablar de la vida, y la vida debería ser otra cosa. El Círculo Rojo. Encontranos en Twitter, Facebook e Instagram. El Círculo Rojo 899. Lo que quería matarme. No quería ir tampoco. Y casi que literal. Pero bueno, las cosas volvieron a su cauce normal. Vamos. Hoy Sofía, mi hija, tiene 23 años y me gustaría ir con ella al teatro. Muy bien. Creo que Sofía se lo merece. Sí. ¿Qué ahora pasó con el suegro? Se lo merece. ¿Qué va a hacer? O sea, uno llegó tarde al casamiento, el otro llegó tarde
al Chicos, bautismo, o sea, al coso. ¿Cómo? Hombres. Hombres, si no quieren hombres. No sean tan hombres, Si por no favor. quieren ir, no vayan. Muy bien, Miguel, el primo de Aliberti, ¿eh? Ay, No, capo, esa voz. Qué gran No, voz. hay que che. ver. A ver, ¿qué más? Hola, zurdos empobrecedores. Ajá. ¿Cómo les va? No Muy sé bien. de quién habla. Yo llegué tarde al Círculo Rojo. Bueno, No. Los nunca escuchaba en la emisión nocturna de vez en cuando. Y bueno, celebro que ahora estén en un horario. Yo estoy laburando ahora, laburo los sábados mediodía. Y los escucho y me quedo hasta que ustedes terminan el programa, seguro. Capo. Qué grande. Bueno, nada, voy a iniciar una campaña para que formen parte del pase mensual de Radio con Vos, porque es una injusticia que no tengan ahí un representante, no tengamos un representante del Círculo Rojo en ese pase. Les dejo un abrazo grande, buen fin de semana y los quiero. Julio Pintor, hasta luego. Qué grande. Qué grande, Julio Julio. es el Mejor familiar tarde de- que de nunca. alguien. Las entradas, el libro, todo para Julio. Y te llevo ¿Ganadores? el mío. ¿Ganadores, también. ganadoras? Julio. Ganadores, Julio. Bueno, Y perfecto. Miguel con la hija. Bueno, hasta las 14 tienen tiempo de seguir contándonos a qué cosas llegaron tarde. 899 Radio con Vos. Ahorro fin de mes Carrefour. Hasta el lunes. En Hipermarket, Carrefour.com.ar y ahora también en Express. 35% de descuento en marcas seleccionadas de galletitas y shampoo. 25% de descuento en marcas seleccionadas de café y cervezas. 50% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de arroz y yerba. Y los jueves en Hipermarket y Express con Mercado Pago 15% de descuento en toda tu compra. Sin tope y acumula con todas las promos. Un descuento sin trampas. Válido del 22 al 28 de abril de 2025 en la República Argentina. Más información, condiciones y limitaciones aplicables consultar en carrefour.com.ar. Bremen Tools. Qualitet On Design. 899. Radio con Vos. 899. Siempre con vos. Periodismo de tu lado. En Instagram, Twitter y Facebook somos El Círculo Rojo 899. Diego Sachi trajo los primeros sondeos recientemente salidos del horno de las encuestas. Ojo que tenemos el dato. Tenemos quién está encabezando la postulación para reemplazar a Francisco. Y ahora te va a decir en más una serie de nombres. No. Hay un montón de nombres que están circulando, obviamente, de posibles papables. Como pasa en las elecciones en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en Córdoba, en Jujuy o en Catamarca. Está bien, seguramente no sea ninguno de lo que se va a decir, pero algo está circulando. Y está el tapado, y está el otro que nadie lo vio venir. ¿Hay mesa de Necochea en el Vaticano? Hay mesa de Necochea. Bueno, vamos a ver quiénes son los posibles candidatos y los posibles nuevos papas. Sí, vamos a meternos con esto que es la rosca de Pascua, pospascua, podríamos decir, pero vamos a hablar de la Iglesia Católica. La y rosca lo que de papas. De papas. Ahí yo recomiendo sobre Francisco, hay muy buena cobertura, hay una nota muy buena de hoy tuya, Fernando, Gracias. en Perfil, que me gustó mucho, se las recomiendo. Así que vamos a hablar un poco del cónclave, de esto que viene después, ¿no? Primer dato, van a votar 135 de 252 cardenales. ¿Por qué? Porque si tienes más de 80 no puedes votar. Hay una gran parte que ya quedó afuera. Sí, no. Eso no. es gerontofobia. Totalmente, pero bueno, la iglesia, ¿no? ¿Qué le vamos a pedir? Un dato, de los que van a votar, el 80% fueron nombrados por Francisco durante su papado. Un dato algunos dicen que sería clave, a mí me parece... Pancho. Hizo un poquito ahí de... Hizo lío, como dicen. Claro, rápido, Está ¿viste? todo Mucho, bien, sí, ¿viste? pero... todo bien, pero en la iglesia entran todos, pero si entran los míos Mejor. primero, mejor. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a hablar un poquito de quiénes son los posibles sucesores. Voy a hacer una lista muy rápido, porque hay de todo, pero elegí algunos. El primero es Pietro Parolin. Este es secretario de Estado del Vaticano, un hombre muy cercano a Francisco, pero también muy cercano al ala conservadora del Vaticano, por eso tiene muchas chances. Es un italiano. Viene después otro italiano, Matteo Zuppi.
arzobispo de Bolonia. Este es el más parecido, dicen, al Papa Francisco, tanto por su discurso más progresista, pero también por la parte más conservadora, por ejemplo, el tema del derecho al aborto, etcétera. Ese tiene pocas chances porque es muy igual a Francisco. Pero pensé que era el filipino el más próximo a Francisco. El filipino Table. no es tan próximo a Francisco, lo emparentan mucho, pero tiene que ver con que en Filipinas la iglesia tiene muchos fieles y de hecho por eso el Papa Francisco dijo que se llama Luis Antonio Tagle. Sería bueno que sea el próximo porque es un papa lejano de Europa y además de una iglesia muy fuerte. Pica en punta también. El otro que aparece es uno que se llama Peter Erdo, que es un húngaro que le encanta a los conservadores de la iglesia. O de Orbán, ¿sabe cómo debe estar? Bueno, como loco. El dato, junto con Orbán, que fue el primer ministro de ultraderecha de Hungría, hizo una campaña en contra de Francisco cuando llamaba a que la iglesia recibiera a los migrantes. Claro. Dijo, no, migrantes no, chicos, muchachos. claro. Pero ese tiene posibilidades porque el ala conservadora lo ve como un candidato muy bueno y además es europeo. Después, vienen dos nombres muy interesantes. Papa Negro. Acá vienen todas las teorías conspirativas que se nos acaba del mundo. Tenemos dos nombres ahí. Uno es Peter Turkson de Ghana. Este sería el más progresista porque habla de cambio climático, habla de pobreza. Obviamente en lo que tiene que ver con los temas de la iglesia es un conservador, sigue la doctrina de la iglesia hasta el final. Bueno, si es de Ghana, gana. Si es de gana. Bueno. Y después aparece Robert. Quiere serruchar el piso a gusto. Sí. Robert, me mató. Después viene Robert Sará de Guinea, que este es un papa negro ultraconservador. Sería ya está. Ese es, listo, muchachos, ese es el fin del mundo en todos los sentidos. Es un hombre que podría ser si fuera blanco sería nazi. Pero bueno, estos son los principales candidatos. Me gustó algo que estuve buscando, que es que acá estamos en un tema muy santo. Bueno, a las apuestas no les interesa nada. Y hay en varios lugares, sitios británicos, sitios españoles, en donde se está jugando. Uno puede poner platita a ver quién gana. Mucha publicidad en X. En X, en todos lados. Es tremendo todo. Hay mucha nota en diarios de sitios de apuestas. Por ejemplo, traje uno que es Sportium, que es un sitio español, y nos dice que Parolín está pagando 3-1, es el favorito. Claro. Después viene Tagle. O sea, vos pones un peso, 3. Y te devuelve 3 si sale. Después viene Tagle, el filipino, que paga 3,75-1. Lo del Papa Negro está un poco más complicado porque Turkson, que es uno de los favoritos, paga 7,50. Claro, bastante y por improbable. ahí este es un tapado. Yo no voy a incitar a que nadie apueste nada, pero Peter Erdo, ultra conservador, está pagando 15-1, así que si sale se van a llevar. Más que el carry trade. Más que el carry trade. Para mí, digo, yo te iba a decir, hasta ahora el carry trade venía ganando a todos. Paga más que el carry trade. Ojo que. Pero bueno, esto es para mostrar un poquito de esto de que hay mucha rosca acá y no tiene nada de santo. Un tema que es, por ahí hay una película que salió hace poco que se llama Cónclave, que creo que está en Netflix, si no me equivoco. No, creo que está. No, en Amazon Prime me parece que la subieron. Estuvo nominada al Oscar. Ahí van a ver un poco de cómo es esta rosca interna. Sáquenle toda la parte de suspenso, que por ahí es la divertida, y pónganle mucho más de política. Lo que se está jugando acá no es un tema de religión, no es un tema de la doctrina de la iglesia, etcétera, sino que se está jugando el gobierno de la iglesia del Vaticano y muchos negocios. Banco del Vaticano. Claro, puede ser jefe de Estado después de todo, claro. ¿no? O sea, obviamente. A ver, ahí va a haber continuidad con Francisco. O sea, se juega una cuestión religiosa y se juega mucho poder, ¿no? Las dos cosas un poco no mezcladas. Está en juego, ¿no? la fe, que es algo que se utiliza mucho, porque no tiene nada que ver con la creencia de la gente y con lo que la gente a ese nivel, toma de la religión, sino que acá estamos hablando de cuestiones de Estado y cuestiones de política y de mucho dinero. Muchos dicen, vienen diciendo, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber continuidad con Francisco? Lo veo bastante difícil. ¿Por qué? Porque lo de Bergoglio fue una respuesta a un momento particular, a una crisis de la iglesia golpeada por el tema del Banco del Vaticano, golpeado por las crisis internas, golpeado también por los casos de pedofilia y también marcado por un momento que era 2013 con gobiernos progresistas en Latinoamérica, con un mundo muy diferente. Hoy lo que empieza a ver son gobiernos mucho más conservadores, no solo en algunos países de Europa, sino en la principal potencia que es Estados Unidos. Así que algunos dicen de que puede haber un cambio ahí, lo que decías vos, Fernando, un poco más moderado o incluso más conservador. Pero como les decía, lo bueno es recordar que acá no se está jugando la fe de nadie, sino que lo que se está jugando es qué va a hacer la iglesia, que es básicamente lo mismo que hace 2000 años, que es estar al servicio de los poderosos. El Círculo Rojo.
Cultura y género, Celeste Murillo. Deportes, Augusto Dorado. Economía, Pablo Anino. Internacionales, Diego Sacchi. Conducción, Fernando Rosso. No tengo muy claro el camino, a dónde voy, a dónde ir. No tengo el teléfono a mano, ni qué escribir, ni qué decir. Quizás se me pase en un año, quizá en un rato me logré dormir. Quizá esté perdido por siempre, quizá algún día te acuerdes de mí, aunque yo seguiré, igual lo haré, aunque todo esté mal, lo haré. Ya te vi con tu blue jeans, antes no quise estar, ahora sí. Conozco muy bien la casa, donde beber, donde morir. La habitación, la terraza, este país siempre ha sido así. No se vive bien en drogas, estoy perdiendo lo mejor de mí. No se ve bien la belleza, es casi igual que ser infeliz, aunque yo seguiré, igual lo haré. Si Boca es campeón mundial, yo también. Ya te vi con tu blue jean, antes no quise estar, ahora sí. Tantas horas tan urgentes, tanta gente indiferente. Los fascistas de siempre no tienen dos dedos de frente. Seguiré, igual lo haré. 12:56 en toda la Argentina. Estamos escuchando a Estelares con Tanta Gente. Lindo tema. Y ahora vamos a escuchar a nuestra gente del Círculo Rojo contándonos sus llegadas tarde, como tuvo Milei también ahí en el Vaticano. A ver, cuéntenos. Hola chicos, ¿cómo andan? Soy Miguel de Temperley. Bien. Bueno, quiero contarles de que yo fui árbitro de fútbol durante 22 años. Mirá. Y imposible que llegara tarde, no podía llegar tarde nunca. Pero siempre puntual, si no, al partido no arranca. Claro. Y de hecho ahora intento llegar tarde a algunas reuniones que me invitan y no puedo. No puedo, siempre estoy Siempre llegante. o 2 o 3 minutos antes o de punto. qué problema, che. Bueno, ¿qué vas? Yo le puedo dar un curso, De hecho, no es tan difícil. Toca el silbato para que arranque Sí, la reunión. Claro. Bien. El hombre que nunca llegó tarde, está bien. Es para un relato. Bueno, podría ser un buen columnista deportivo de este programa, ¿no? Sí, Que muy el bien. de acá llega tarde. Bueno, a ver qué más. Bueno, es la historia de mi vida, llegar tarde a todo. Hasta en el nacimiento de mis hijas, que estaba programado la cesárea, son mellizas, llegué tarde, La imagínense. cesárea. Un abrazo. Tenías que pedir el día, nada más. Está programada. ¿Sabes aparte, que noto cierto Claro. Noto cierto problema de cierto género, orgullo, ¿no? Pero aparte hay cierto orgullo en lo que dice. Yo no me, a mí me está Llego poniendo tarde, nervioso. digo, llego tarde, obvio. Pero aparte, si siempre llega tarde, yo fuera la mujer del oyente, le digo que la cesárea es a las 3, aunque sea a las 5, ¿entendés? Pues a ver si llega temprano. Y hay gente que hay que decirlo más o menos así. Sí, Hay gente que hay que decirlo más o A menos. veces sí, es la Hola, que queda. buenas tardes. Llegué tarde el día de mi egreso en la universidad y tuve que hacer el juramento en un pasillo a las apuradas. Ay, la no. secretaria académica me agarró la mano, la metió dentro de su bolso y me dijo, decí que jurás. Juro, ya había elegido yo el juramento. Andá a saber por qué juró. Y ahí salimos corriendo para el salón donde se hacía la entrega de diplomas. Claro. No, qué persona. No me Sí, queda- juro. no me queda claro porque le metió la mano en el bolso. Eso no lo entendí. Tenía el acta, bueno, yo no probablemente. quise preguntar. No. En la última cuota, bueno. Sí, por sobre eso. la sagrada
escrituras. Sigan mandando sus mensajes. ¿A qué llegaron tarde? Llegadas tarde, porque bueno, obvio, no sabemos, el presidente llegó tarde a lo de... al funeral del Papa. A lo de Pancho. A lo de Francisco llegó tarde. Llegó tarde a lo de Pancho. Al coso ese. Paremos un poco. El Círculo Rojo. WhatsApp 1553798990. En un ratito viene Mario Santucho de la revista Crisis. Vamos a conversar de la Argentina y del mundo un poco antes y después de Francisco. Unas recomendaciones antes de Celeste. Sí, les voy a recomendar una cosa que me quedó pendiente la semana pasada, que es que volvió Fuera del Algoritmo, que es un podcast de literatura, series y cines que hacemos con Arián Díaz. Vi mucha gente indignada diciendo, a pesar de que había vuelto, diciendo, al fin. Al fin, sí. Hola. Al fin agarra la pala. O sea, Exacto. sí, recibimos algunas amenazas, pero bueno, volvimos. Ya hay un nuevo episodio en el canal de YouTube de La Izquierda Diario Más. El nuevo episodio se llama El diablo que bajó a Moscú y la mujer que quiso ser árbol. Y estuvimos hablando de la vegetariana de Han Kang, ganadora del Premio Nobel de Literatura. Y eso nos llevó, se enterarán viendo el episodio cómo, al Maestro y Margarita de Mikhail Bulgakov. Incluso tenemos pasajes bíblicos en el episodio. Mirá. Que estrenamos un Viernes Santo. Mirá. Justo. No sé, muchísimas señales. Muchísimas señales. Pero se los no vamos a decir recomiendo. de qué se trata, pero de qué viene, pero habrá señales. Habrá señales. O sea, en el canal de YouTube de La Izquierda Diario Más. Muy bien. Lo estamos viendo Nelson Castro. Sí, pobre. Perdón, ¿no? Ahí Está con toda. Por lo menos ¿Viste la entrevista exclusiva? No, porque era que le hizo grabada. a Francisco. Bueno, ¿la escuchaste? Le hizo una entrevista exclusiva que Francisco le dijo, dice Nelson Castro igual, qué sé yo. Claro. Esta la tenés que publicar después de que yo... Le pidió eso, sí. Mira, no sabía. Y parece que... Bueno, ahí está la Ciudad del Vaticano. Pero bueno, en la Argentina también pasan cosas, como por ejemplo, un clásico. Un súper clásico. Fernando, mañana a las 15:30 en el Monumental van a jugar River y Boca por una nueva fecha de este campeonato que tiene formato de copa. ¿Tipo quién sale campeón? ¿Se juega? No es tan importante, no, la verdad que no. Digamos, la importancia que tiene es que Boca lidera la zona A de esta copa y River está en el cuarto lugar del grupo B. ¿Qué pasa? Clasifican los primeros 8 de cada grupo, o sea que no es que es tan difícil clasificar, ninguno de los dos está muy comprometido, pero cuanto más alto vos clasificás, se supone que enfrentás al del otro grupo que viene de más abajo. Entonces, digamos que en ese sentido sería a River que más le convendría llevarse un buen resultado. Por el lado de Boca no va a estar Cavani, que es, digamos, la gran figura, a pesar de la, digamos, escasez de gol. Es un problema, digamos, de que, digamos... Déjame ver qué hay para saborear esta vuelta. La verdad, la mentira y la mueca de tu ingenuidad. Cuántas palabras se disputan el poder y la gloria, y cuántas vidas se pierden en el frío de un reino mortal. Loco de pensar, queriendo entrar en razón, y el corazón tiene razones que la propia razón nunca entenderá. ¿Y a dónde voy? Siempre voy a buscar lo que es mío, aunque el planeta termina en un círculo y el final es en donde partí. No llores más, dame la mano, contame tu suerte. Esta manera quizá no sea la muerte, a que nos doy a pagar el dolor. A las 13:06 en toda la Argentina escuchamos a La Renga con El final es en donde partí. Y vos escuchás el Círculo Rojo hasta las 14, quédate que hay mucho más. Radio con Voz. En donde estés, en donde estés. 899. Con vos, siempre con vos. Periodismo de tu lado. 899.
Benja, te quiero leer mi historia favorita. Es sobre un auto, pero no cualquier auto. Le decían la joya. ¿Por qué? Bueno, cuenta la leyenda que todo el que se lo cruzaba se quedaba mirando. Wow, contame más. Tenía un brillo único. En Argentina, 1 de cada 2 chicos en tercer grado no entiende lo que lee, pero podemos cambiarlo. Leyéndoles en casa, incluso si es el manual de tu primer auto, ayudás a mejorar su futuro. Léeles. Siempre hay algo para leer. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Más info en queentiendanloquelean.org. Bremen Tools. Qualitet On Design. Radio con vos. En donde estés. 89.9. Siempre con vos. 89.9. Periodismo de tu lado. Los domingos a la tarde, de 14 a 16. Podría ser peor. Nico Fiorentino, Maru Amabile. Y un domingo para no preocuparse. Podría ser peor. Domingos de 2 a 4 de la tarde. En Radio con vos. El Círculo Rojo. Encontranos en Twitter, Facebook e Instagram. El Círculo Rojo 899. .07 en toda la Argentina. Les estábamos recordando que así como llegó Milei tarde ahí al funeral del Papa, ¿a quién no le pasó a haber llegado tarde alguna vez? A ver, Claro. a ustedes, ¿qué les pasó? Buenas, soy Gabriel. Lo mío es medio clarividente. Ajá. Porque voy a llegar tarde a buscar a mi novia por quedarme escuchando a ustedes. Ay, mira, bueno, pero dentro de culpa 15 nosotros. minutos y no lo Estás pienso hacer disculpado. hasta que termine el programa. Lo va a entender. Abrazo. Está justificado. Ya lo vas a entender. A ver, ¿qué más? Hola amigos del Círculo Rojo, bueno, Hola. yo llegué tarde al entierro de mi viejo, teléfono para Lacan o para Freud. Claro, tal cual. Bueno, Bueno, está bien. Perfecto. ¿qué pasa? Buenas, rojitos y circulares. Con mis amigos siempre jodemos con que llegamos tarde al mundo. Si no, hubiéramos inventado el pagaré, el cheque y un montón de boludeces por el estilo. Claro, perfecto. Es verdad. Muy bien, llegamos tarde, sí. Recuerden, hasta las 14 pueden mandar sus mensajes al 1553798990. Llegadas tarde, recordemos, Milei llegó tarde. Por ir a ver a un amigo. No quiero que, Sí. se, no Por quiero que ir nos olvidemos de a esa apoyar parte. a un Por ir a amigo. apoyar a un amigo de Huerta de Soto, etc. Sí. Hasta las 14. Las preguntas que querrías hacer. Las respuestas que necesitas escuchar. Ahora llega la entrevista en el Círculo Rojo por Fernando Rosso. Tengo en mis manos el número 17 de la revista Crisis. El número 17 es de diciembre-enero de 2013, diciembre a febrero de 2013 y 2014. Recuerden que el Papa Francisco fue elegido Papa en el 2013. La tapa, muy buena tapa, una señora, pañuelo celeste, con unos binoculares, no sé, Un me fotón. preguntaban dónde le sacaron a Mario esta tapa, esta señora, en una iglesia, evidentemente. La batiseñal, y etapa superior del kirchnerismo. Se preguntaba la revista Crisis hace 10 años sobre lo que venía con el Papa Francisco. Nota de Claudio Mardones, nota de Verónica Gago, nota del colectivo editorial que inicia el número, y nota de Martín Rodríguez. Martín Rodríguez ya venía con esto de hace tiempo, le puedo decir que venía con esta onda de hace mucho, digamos. Queremos discutir más, bueno, la estuve buscando cosas críticas esta semana, rascando cosas críticas esta semana que está tan papal, Estuvo digamos, difícil. ¿no? Dije, me acuerdo de un número de una revista a la que le he robado mucho, en general le robo, pero este número particularmente, y bueno, fui a buscar y la tenía ahí, porque entiendo que no está ni siquiera subida, porque no la busqué en internet y no estaba, y la tenía acá, aparte, es de las pocas cosas en papel que guardo, porque lo que hacemos todo en la revista Crisis, obviamente. Y invitamos a Mario Santucho, que es parte del colectivo editorial, coeditor de la revista. Mario, ¿cómo estás? Bien, che, un gusto. Bien. ¿Fue la etapa superior del kirchnerismo? Qué buena ¿El pregunta. bergoglianismo? Bueno, en un plano estricto. Esto no se hace. Sí. Si me lo hacen a mí, me van a encontrar incoherencia de mil formas y errores de un montón de cosas.
Pero bueno, vamos a aprovecharlo, no para juzgar lo que se decía en ese momento, lo que después pasó, que nunca es lo que uno dice. Pero bueno, sí, la no. hipótesis. Igual está buenísima la pregunta. A mí me parece que está bien también sacar los archivos y ver qué pasa. Sobre todo porque cuando uno hace una revista como Crisis, la idea no es acertar, la idea no es tener razón, la idea es pensar, claro. Y tirar preguntas y efectivamente, nosotros habitualmente en los títulos no usamos pregunta, el signo, digamos. Hacemos mucha pregunta pero sin el signo. Y en este caso veo que sí estaba. Era una pregunta. Yo creo que en un plano estricto no fue. Y eso dice mucho también de interesante de qué pasó con el Papa, digamos, con la gestión de Francisco al frente del Vaticano y como Papa, y qué pasó en Argentina también con el kirchnerismo, ¿no? Claramente, esto fue, como decías vos, en 2013, era más bien la agonía del kirchnerismo, y por lo tanto era la pregunta, ¿qué pasa con el kirchnerismo? De hecho, es interesante también porque yo creo que hubo después una especie de reconciliación. El Papa Bergoglio tuvo una muy mala relación con el kirchnerismo durante toda su gestión, en este caso como arzobispo de Buenos Aires, cuando el kirchnerismo iniciaba y construía una hegemonía en ese momento política. La relación fue muy mala. Después sí hubo una reconciliación entre el kirchnerismo ya con Francisco como Papa, pero, y esto es interesante también, uno podría decir, de los continuadores del kirchnerismo o de esa especie de etapa superior del kirchnerismo, que fue su último candidato a presidente, tenía una pésima relación con el Papa. Entonces el Papa reconstruyó, por ejemplo, con Cristina Kirchner y con varios sectores del kirchnerismo, pero siempre mantuvo la cruz hecha sobre, en este caso, Sergio Massa, ¿no?, que fue el último candidato. Entonces, esto tiene una prehistoria, ¿no?, que es que Massa en algún momento le hizo una movida destituyente con algún amigo dentro del arzobispado de Buenos Aires, ¿no? Exacto. Es algo así, ¿no? Como que lo querían bajar del arzobispado de Buenos Aires. Sí. Tuvo una típica operación, digamos, opereta masista, para cagarlo al Papa y congraciarse en ese caso con gente del kirchnerismo, con los jefes, digamos, que le salió muy mal y entonces le dejaron... ahí el Papa siempre tuvo como muy claro que con Massa no había posibilidad de reconciliación, a él sí le hizo la cruz. En este caso no prescribieron, digamos, las cosas. Pero, entonces yo te digo, en un sentido estricto, no, primero porque no hubo etapa superior del kirchnerismo, o etapa superior fue, en todo caso uno podría decir Alberto, el albertismo, pero bueno, no, tampoco se puede decir que eso fue, de hecho el kirchnerismo mismo lo desconoció como etapa superior. Pero, en un sentido no tan estricto y no tan lineal, uno podría decir que sí, Bergoglio o Francisco en el Vaticano y en su idea de papado, y yo creo que ahí uno podría decir que llevó ciertos planteos o ciertas improntas del kirchnerismo, del peronismo, hacia el plano global, ¿no? Y que tuvo una órbita muy fuerte. Entonces, yo no sé si la etapa superior, en todo caso, es algo así como una proyección, no podría decir del kirchnerismo, no podría decir del peronismo, no podría decir de eso que se generó en América Latina en los primeros años del siglo o a lo largo de este siglo, que son los gobiernos progresistas, los gobiernos populares. Algo de esa impronta llevó, me parece a mí, Bergoglio al Vaticano. Bien, estamos conversando con Mario Santucho, para los que no nos están viendo, están escuchando por ahí, de la revista Crisis, a propósito de un número que sacaron, y bueno, que analizan siempre la política argentina, la política internacional, también sacan un newsletter que sale todos los domingos, que es sobre política internacional, y el podcast, Crisis en el Aire, que hoy hicieron un balance, ya anda circulando en Spotify, y hoy hicieron un balance sobre justamente... De hecho, en este podcast que salió hoy a la mañana... hay un balance de la influencia de Bergoglio en la política argentina, un poco de esto que empezamos a hablar, y mañana, ya estamos preparando el newsletter, va a ser los efectos de la muerte de Francisco en el plano global. Bien. 12 niveles distintos. 2 niveles distintos, claro. Hay un tema que es cómo salir de las sumas y restas, ¿no? O sea, decirle, bueno, y Bergoglio tuvo esta cosa buena, y tuvo esta cosa mala, tuvo este problema, ¿cómo analizar la función política dentro de la Iglesia? ¿Cómo analizar la impronta, justamente, que tuvo sobre
sobre la política argentina y que puede tener la Iglesia a partir del post-Francisco, ¿no? ¿En qué sentido? Te digo, yo tiendo a pensar que en su momento el papado suyo fue buscar, y él casi que él mismo lo dijo, alguien externo, alguien, un outsider de la Iglesia buscado en el fin del mundo para tratar de rescatar en cierta medida una institución muy en crisis en términos de retroceso de fieles, en la competencia con otros credos religiosos, muy en crisis desde el punto de vista de lo que encubría la Iglesia, pedofilia, problemas de guita con la banca vaticana y en cierta medida una operación de lavado de cara de la Iglesia. Creo que en términos de fieles, todo eso no es que rescató mucho más y que han retrocedido los otros y que volvió a crecer la influencia de Francisco. Y en términos de la influencia sobre la política local, a mí me da, lo escribía hoy en una nota de perfil, me da la duda de cómo equilibrar esto con el problema de la Iglesia como institución y la historia siniestra que tiene la Iglesia en nuestro país, que lo veo como escondido esto en el medio de Francisco, ¿no? ¿Cómo hacer las dos cosas juntas? ¿O cómo hacer para retomar debates como la separación de la Iglesia del Estado, etcétera, etcétera? Que corresponderían, creo yo, a equilibrar con este clima de congoja general, de lo que quieras. Te tiro temas, y en ese sentido, ¿cuál es el balance que vos ves de Francisco? Sí, son muchas cosas, la verdad. Yo creo que lo primero que me surge, y un poco en sintonía con lo que decís, es que es difícil momentos como estos en que acaba de morir, digamos, y un personaje tan importante y realmente con tanta gravitación en los últimos años, que yo creo que en tono general, y ahí anticipo algo, es una gravitación positiva la que ha tenido Francisco durante todos estos años. Es difícil no caer en algo que yo creo que hay que evitar, que es, uno, la santificación. No era un santo, era un personaje contradictorio, complejo, con cosas muy interesantes y cosas también que vale la pena criticar. Uh-huh. Entonces no era un santo, y entonces ahí ya también hay que salir un poco del tipo de liturgia propiamente religiosa, propiamente católica, e ir hacia una cosa más laica, si querés, y de pensar críticamente personajes como Francisco, por un lado. Y por otro lado, yo creo que lo que está en juego es ver cuál es el calibre, para mí, de esta especie de carácter positivo en general de la figura de Francisco, ¿no? Y yo lo que sí me atrevería a decir es que en ningún caso fue un revolucionario. Hoy he leído algunos artículos muy buenos, mañana los vamos a sugerir y demás, en el newsletter, como te decía, donde argumentan por qué el Papa fue dentro de la Iglesia y como principal referente y dirigente de la Iglesia o, conducción de la Iglesia, fue revolucionaria dentro de esa. Yo creería que no. Creería que no fue revolucionario, tiene que ver con estas cosas que decís. Su impronta sobre la Iglesia es importante, no es una ruptura al interior de la Iglesia. Pero me parece que lo más importante queda todavía como pregunta, que es ¿cuál va a ser el efecto? O sea, la pregunta es si fue un reformador, un gran reformador de la Iglesia o no. Para mí eso todavía queda como pregunta abierta. Hay que ver qué efectos genera los cambios que él generó en la Iglesia, que él produjo en la Iglesia. Nosotros ayer, por ejemplo, en el podcast Crisis en el Aire, donde tratamos de pensar un poco cómo sigue la cuestión acá, en Argentina y en la Iglesia Católica Argentina. Y bueno, él introdujo muchas modificaciones en la Iglesia Católica, sobre todo dándole una importancia muy grande a la cuestión de la pobreza, particularmente en Argentina, como saben, todo el tema de los movimientos populares, de la economía popular, tuvo mucha influencia en eso, y el despliegue de toda una idea, digamos, eclesial muy vinculada a los márgenes, ¿no? A las villas, los curas villeros. Él nombró obispo a un cura villero que no se salió de la villa y pasó a ser obispo. Esto es inédito, o sea, Gustavo Carrara, muy amigo de Martín Rodríguez, yo lo conocí a través de él, lo entrevistamos para la revista Crisis, un tipo impresionante, que era el cura hasta el año pasado en la 1114, lo nombró obispo el Papa y siguió siendo cura. Yo lo fui a ver el año pasado en la Villa 1114. Ahora es el arzobispo de La Plata. El actual arzobispo de La Plata es uno de los más importantes cargos de la Iglesia Católica. En cada cargo, o sea, hoy, por ejemplo, toda la conferencia episcopal es toda gente cercana a Francisco. El arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, García Cuerva, es también de muy cercano y muy seguidor de Francisco. Ahí hay una serie, y además lo que me comentaban, que me pareció bien interesante, es que Francisco rompió, eso sí lo hizo, el tipo de ascensos
que hay en la Iglesia Católica. La lógica de por qué te ascienden y el sentido de cómo te ascienden también lo cambió. Con esta, por ejemplo, esto que comentaba es un ejemplo. Entonces, ya no tenés que hacer cierto caminito, empezar por la parroquia chica, ir a la más del centro, a la de clase media, la más famosa, la más céntrica, para después ocupar. Eso se rompió, esa lógica. Bueno, la pregunta es, para mí, a nivel global se me escapa un poco esta complejidad. También lo que veo, por ejemplo, investigando un poco para mañana, es que creo que, no recuerdo bien, pero creo que el 80% de los cardenales que van a elegir en estos días al nuevo Papa los puso Francisco. Y ya hay un cambio, por ejemplo, antes más de la mitad de los cardenales que elegían eran europeos, ya ahora no es así. Sí, un poco más de diversidad. Un poco más, sí, hay más cardenales de América Sí. Latina. Bueno, esas cosas yo creo que son importantes para ver cómo sigue. Hay que ver qué Papa elige. Es muy posible también, otra de las grandes lógicas, digamos, de estas instituciones tan tradicionales, digamos, es el péndulo. O sea, es posible que ahora venga una reacción frente al Papa, como frente a Francisco, como Francisco fue una reacción frente a Juan Pablo II o Ratzinger. O sea, esto también puede pasar. Y hay dinámica que nosotros no conocemos de una institución como la Iglesia, más tan difícil lejana. de conocer, claro, sí. Sí, yo ya todo esto que te estoy contando es un esfuerzo de investigación, porque no conozco para nada, nunca fui a una iglesia como fiel ni nada. Entonces, pero en ese sentido te digo, me parece que todavía está abierta la pregunta sobre cuál va a ser el efecto reformador de Francisco en la Iglesia Católica, y ojalá que aparezcan fenómenos. Creo que es una situación compleja también para la Iglesia, de compromiso, y imagen de compromiso como hubo también en la Iglesia Católica, como vos decías, es una institución muy comprometida con los peores momentos, digamos, de la historia argentina, colonial, dictatorial y demás. También es una institución de la cual han surgido movimientos muy interesantes, como el de la Teología de la Liberación, en la década del 60 y el 70. Yo no descarto, porque conozco, sí, gente muy cercana o muy seguidora, muy impactada por lo que fue la vida de Francisco, que tiene mucho compromiso, ¿no? con la lucha contra, incluso le diría contra el capitalismo. Bien, estamos hablando con Mario Santucho, la revista Crisis. Estamos conversando sobre el tema de el Papa Francisco y lo que puede venir después. Me trajiste un tema, después si alguno se mete y pregunta, me trajiste un tema que justamente en el momento de radicalización política, los años 60, los años 70, surge la Teología de la Liberación, que pretende un poco fusionar marxismo y cristianismo, ¿no? Y la ideología del Papa Francisco casi que surge en oposición a eso, ¿no? O sea, la teología popular, La teología del pueblo. está muy, la teología del pueblo, está muy, de una de las notas que más me gustó, que es la de Verónica Gago, que plantea la idea de contra la cultura del descarte, no lo plantea así, lo digo yo, no, contra la cultura del descarte, la cultura del rescate, ¿no? Pero desde una visión un poco tutelar de la pobreza, ¿no? No de organización, de autoorganización, de actividad autónoma, etcétera, etcétera. Y a mí me da la impresión como que eso es lo que nunca rompió, ¿no? Digamos, desde ese punto de vista. Yo me acuerdo, nosotros teníamos la lucha del casino en el año 2007, kirchnerismo tope de gama, por lo tanto la lucha estaba escondida por todos los medios de comunicación, a la Corpo no le gustaba y a los otros no le convenía, y fue a llevar la solidaridad, porque aparte era contra un casino. Entonces, claro. Digo, ¿para qué? Ahora, el punto es desde una ideología en el cual los pobres o los descartados, no de una mirada como si la tenía un poco más la Teología de la Liberación, para cambien su situación, sino para que sean contenidos, digamos, ¿no? Hoy, contra las derechas, contra las derechas que te dicen descartémoslo a los pobres, matémoslo, no me interesa, que mueran los que tengan que morir, obviamente que está ubicado a la izquierda de eso. Ahora, en parte de lo que se necesita, que es para cambiar la situación, sigue siendo una mirada conservadora desde ese punto de vista. Por eso me da duda si es antineoliberal, porque hay neoliberalismo excluyente y hay neoliberalismo inclusivo también dentro de los cánones neoliberales. Como esa cuestión ideológica mucho más general, te digo, que no tiene que ver solamente con Francisco, pero bueno, en parte sí. A ver, te digo varias cosas respecto de eso. Lo primero es que el Papa Francisco tiene una rara cualidad, que es la que yo más admiro de él,
que es la de que mientras más viejo y mientras más poderoso, más se radicalizó. No es fácil. Yo, eso es lo primero, lo que más admiro es eso. O sea, es la ruptura de la teoría de Baglini, que tanto le gusta al progresismo y a buenos sectores de la izquierda también, que es mientras más cerca del poder estás, bueno, más responsabilidad tenés, por lo tanto, más tenés que cuidar tu lenguaje, más tenés que cuidar tus gestos, más tenés que asimilarte a esa dinámica del poder que te atrapa. Bueno, yo creo que Francisco hizo todo lo contrario. Entonces, lo de la teología del pueblo es una cosa para ver, pero fue hace 30, 40 años. Yo creo que efectivamente al interior de las discusiones que hay hoy dentro de la Iglesia Católica, el Papa yo creo que está a la izquierda en esa discusión, Claro. claramente. Y además, para mí propuso dos ejes que son muy importantes, que son el tema de la prioridad con el tema de los pobres, o sea, poner eso en el centro de la preocupación teológica y también eclesial, digamos, o evangélica, no sé cómo se dice bien. Me parece un tema muy importante, que fue muy consecuente, o sea, no solo acá, como se conoce, desde los años 80, en los 90, fue muy fuerte eso. Yo creo que incluso eso fue parte, y acá es donde voy a disentir un poco con eso, que es la idea de que tiene una visión conservadora sobre el tema. Porque en el recorrido que uno podría decir, de este siglo en Argentina, él tuvo mucho protagonismo a principios de siglo, y ya en los 90, y ahí viene el vínculo con Grabois y demás, en una consecuente prédica y incluso apoyo y autoorganización de los sectores pobres. Digamos, participó mucho de todo ese proceso, por eso es tan importante para muchos movimientos populares en América Latina. En Argentina, los cartoneros, todo el movimiento de la economía popular, y en América Latina también. Él ya como papa generó encuentros de movimientos populares en todos los, digamos, donde iba gente del MST, donde iba mucho, o sea, la mayoría de los movimientos populares importantes en América del Sur fueron como parte, e incluso alojados, acogidos. Ellos fundaron desde el Vaticano una universidad de las periferias, se llama, que está en este momento funcionando. O sea que en ese sentido tuvo un compromiso muy fuerte, bastante mayor que el que uno podría decir que pudo haber tenido en los 60, que es otra discusión. La teología del pueblo y la teología de la liberación, es verdad que en ese caso Bergoglio no fue parte de la teología de la liberación y tampoco simpatizó con la teología de la liberación, le pareció demasiado radical, no fue un revolucionario, yo insisto, no fue un revolucionario, pero de todas maneras hay que ubicarse. Tampoco la teología del pueblo, creo yo, es una teología construida contra la teología de la liberación. O sea, en la iglesia en ese momento había gente que estaba contra la teología de la liberación, que eran los sectores reaccionarios, y el Papa no era, o sea, Bergoglio no era parte de esos sectores. Era, incluso en la discusión dentro de los jesuitas, él tuvo una posición siempre más centrista, más peronista en este caso, podríamos decir. Que no era revolucionaria, eso es verdad. Yo no diría tampoco que es conservadora, en ese sentido, pero bueno, sobre todo viendo lo último. Entonces, esa relación de él con los sectores populares y esa, yo creo, compromiso serio con el tema de la pobreza es lo que lo llevó a un enfrentamiento con el kirchnerismo. Ojo, eso es interesante. O sea, la discusión principal tenía que ver con eso. Y en ese sentido él tenía una desconfianza bastante fuerte de la política. O sea, algo de antipolítico que él vio en el 2001. De todas maneras, él también estuvo con Duhalde en esos momentos de reconstrucción del orden, sí. De intento de dar respuestas. De la gobernabilidad. Claro, de la gobernabilidad. Bueno, hay discusiones que hay que terminar de ver. En todo caso, cuando en su gestión en el Vaticano, su vínculo con los movimientos populares siguió siendo seria, fuerte. Déjame que te haga un contrapunto ahí. Y lo segundo es el tema ambiental. Sí. Que fue otro gran compromiso con él, que es otro gran tema importantísimo de hoy, porque tiene que ver con el tema del extractivismo y con el modo de acumulación del capital hoy, también está en el centro de eso. Con lo cual, yo te diría incluso que yo creo que durante todo este tiempo, Francisco fue una voz antineoliberal, muy claramente, porque además también fue crítico de la globalización neoliberal. Hoy está en crisis la globalización por una crítica de derecha, por una crítica reaccionaria que lleva hacia la cuestión más de los estados nacionales o las regiones con cada potencia y demás, que expresa muy bien Trump. Yo creo que Francisco es muy crítico de esta emergencia de la ultraderecha, por su crueldad, su claro compromiso con Palestina, la cuestión de la guerra y demás, pero también fue crítico de la globalización neoliberal. Entonces, a mí me parece que él sí, en ese sentido, fue una voz fuerte contra eso. Ahora, sí, yo creo que
no hay que pedirle que sea el abanderado ni la voz de la revolución, y eso está mal. O sea, hay gente que lo dice, que fue eso. Yo creo que no es así. No. El tema no es, inclusive, si fuera una discusión dentro de la iglesia, se arreglarán lo de la iglesia y yo seguiré militando el ateísmo, que aparte lo decía el otro día, desaparecieron los ateos, ¿viste? Desde este momento son todos agnósticos, por las dudas no creo ni dejo de creer, pero no, seguiré militando porque creo que es una forma ideológica con la que no coincido y en la que... Pero que igual no se cambia ideológicamente, se cambia cuando se cambian las cosas, digamos, ¿no? Tampoco, eso está un poco en los clásicos también de los pensamientos de izquierda, que no es una cuestión de estar militando contra la religión contra Dios. De palabra, digamos, cuando es un fenómeno que surge de una contradicción social. Ahora, te agrego una cosa. El otro día también un amigo, un compañero me decía, mirá, el problema es que él tenía una lógica territorial y de organizar a los pobres. Yo eso no lo digo que no, digo con qué objetivos. Con el objetivo de la contención, con el objetivo de entenderlos, con el objetivo de comprenderlos, etcétera, o con el objetivo de una transformación más radical. Punto número 1. Punto número 2, también fue uno de los hombres muy fuertes o de mucho vínculo durante mucho tiempo del Papa en la Argentina fue el Momo Venegas. No se me ocurre alguien más conservador que el Momo Venegas, que tiene, por ejemplo, tuvo a su gente, el 75% trabajando en negro, y hoy están peleándose por la caja de la UATRE, se están peleando, primero la agarró un poco el peronismo, ahora la agarraron un poco, y en el Momo Venegas te hablo del fenómeno, del más emblemático de toda una dirigencia muy conservadora, desde ese punto de vista. Que sí, hay que contener a los trabajadores, hay que organizarlos, pero que se queden ahí, digamos, ¿no? Le estoy hablando al Mario del colectivo de situaciones, de la necesidad del movimiento autónomo. 1, 2. Es verdad lo de la pelea con el kirchnerismo, pero te traigo a Crisis en el Aire. La otra parte fue cuando dijo que había que hacer memoria completa. Sí. El año 2005, que dijo, miren, estamos no igualando, diciendo, pero acá hubo un terror, que hay que ver, que fue el terrorismo de Estado, pero después hay que juzgar. Eso es teoría de los demonios retocada, si querés. Sí. Y también la pelea con el kirchnerismo empezó ahí, también no solamente por los pobres, digamos, ¿no? Porque el kirchnerismo hizo de política de Estado decir, bueno, recordemos la memoria, los juicios, etcétera. Es verdad. Sí, yo creo que él tiene todo el tiempo estas oscilaciones, y un poco lo decíamos ayer también hoy en el podcast, que es, por ejemplo, la reconciliación con el kirchnerismo no incluyó a Massa, y él es un gran contradictor de la lógica de la ultraderecha, creo yo, a nivel global, pero lo recibió muy bien a Milei, que no lo había hecho con Macri, y también tuvo una buena reunión y un buen vínculo con Villarroel, con la vicepresidenta, que es la ultraderecha del mapa político argentino. Entonces, claro. A mí me parece que... Y no a Massa, claro, sí. Claro. Entonces, él no... Esto es así, y siempre fue así, y tiene que ver con esa lógica de la política que yo creo que sí, que es... hay una especie de núcleo peronista ahí muy claro, de esa amplitud, digamos, y de ese tipo de relación, esa lógica principesca también, ¿no? De tener como terminales en todos lados. Insisto, no es ni fue un revolucionario para mí. Incluso dentro de la iglesia, creo, nunca fue un vector de ruptura dentro de la iglesia. Yo creo que, digamos, en el balance así más general uno podría decir, fue una figura durante estos años últimos, en 12 años en que él fue Papa, tuvo una referencia, una prédica a nivel global, una palabra a nivel global bien importante, creo yo, para los sectores democráticos, populares e incluso de izquierda. Yo tengo muchos amigos autonomistas italianos que hablan del Papa maravillas, digamos, y empezaron a hacer mucho antes que nosotros, que empezamos a ver, bueno, yo tenía esta revista que vos mostrabas también fue cuando lo eligieron Papa, a nosotros no nos alegró, a mí no me alegró. Yo pensé que iba a ser para peor. No tenía una visión de Bergoglio en ese momento como un aliado. O sea, que también Bergoglio, y quizás no tanto Francisco, tuvo, por motivos diferentes, ¿no? Por su gravitación política, la pelea con el kirchnerismo, pero también, que era una cosa que tampoco estoy tan de acuerdo en lo que decías, con lo de su crítica, es verdad, era un crítico de la globalización, antes de que la derecha fuera esa opción, pero también su crítica tenía un perfil conservador fuerte, como por ejemplo llamar a la guerra de Dios,
en contra del matrimonio igualitario, que no necesariamente tiene que ver con esta idea de que hoy está de, bueno, ¿qué le vas a pedir a un cura? Obvio que no le ibas a pedir que apoye, pero quizás no era necesaria la guerra de Dios. No, porque además pensando o el vicario también, o el aborto, que es como llamar un vicario. Claro. Había metáforas potentes. No, que además te digo esto, también plantea, me parece, una contradicción justamente con esto de su prédica a los movimientos populares, porque esas causas, que por ejemplo la causa en contra de la discriminación al colectivo LGBT, incluso la causa de el derecho a decidir, que el propio Juan Grabois ha contado que en su movimiento muchas compañeras de él, muchos sectores le dijeron, mira, mejor, o sea, vos no hables de este tema porque en todo caso es una discusión en el colectivo, que me pareció como una crítica muy válida. Digo, ahí también, por eso creo que también tiene que ver con esto de que cuando llega al Vaticano, también mucha gente que después terminó rescatándolo, creo que también pues tenía una imagen de Bergoglio muy fresca, donde no era solo que no acordaba, sino que, bueno, esto, ¿no? Llamar a la guerra de Dios, hablar del derecho a decidir es como llamar a un vicario. Me parece que también eso entra un poco, digamos, en la balanza de lo que decís, que obviamente incluso la Iglesia no fue un revolucionario. Creo que en la crítica a la globalización ese aspecto también estuvo, o sea, no borra, obviamente fue un crítico de la globalización, pero también tenía un perfil conservador en eso. O sea, tampoco era una crítica por izquierda como los movimientos, por ejemplo, anti-global, que estaban en ese momento. Qué difícil eso, sí, no sé. Al contrario, porque la globalización... De repente lo pusimos como fiscal, ¿viste? No, perdón, pero bueno, me resonaba mientras lo decías. Es interesante lo que decís. Digamos, al contrario, la globalización era la globalización de los valores occidentales, incluso del feminismo. Claro. O sea, que si él se opone en ese caso... Era una posición, sí, vos podés decir conservadora, pero es complejo porque también hay que pensar si lo conservador es la izquierda. O sea, la izquierda habitualmente, digo, pensándolo acá entre ustedes son claros representantes, pero la izquierda habitualmente se ve más por el eje clasista, ¿no? Se definió por el eje clasista en general. Bueno. Es mucho más complejo. Ahora digamos, uno podría decir que hoy ya la izquierda incluye al feminismo, por ejemplo, al ambientalismo, como el elemento bastante constitutivo del pensamiento de izquierda. Pero, por eso te digo, qué sé yo, ¿cómo hacer las coordenadas? Para mí no tiene tanto sentido aplicarle coordenadas. Es, de vuelta, para mí decir, no era un revolucionario, no es, para mí tampoco... el principal exponente de las causas positivas de la humanidad en este momento, tuvo muchas contradicciones, tuvo cosas que uno puede reivindicar y cosas que puede criticar, que debería criticar, como por ejemplo estas, aún si él dentro de la Iglesia hizo cambios también respecto a este tema positivos y no fue conservador al interior de su institución, digamos, pero obviamente estas cosas que vos decís son claras como la de los derechos humanos. Derechos humanos y cuestiones de, digamos, de feminismo y demás, y uno podría decir, no era nuestro palo. No, era alguien más bien contra quien discutir. En cuestiones de la crítica, yo diría, al capitalismo. O sea, él llevó adelante críticas al capitalismo en defensa de la cuestión de los pobres y de los desheredados, y en un amplio sentido, ¿no? De la colonización, en el sentido de Palestina, de las lógicas extractivas contemporáneas, y también en defensa del tema de la cuestión ecológica o del ambiente. Bueno, yo creo que este es... y yo te diría esto también, que a mí me parece que también es lo que sorprende y lo que de alguna manera nos tiene que también, yo siento que nos tiene que hacer pensar a nosotros y a nosotras estas cosas, ¿no? Cuando uno piensa con ciertas dinámicas, con ciertas lógicas, analiza con ciertas lógicas y después de alguna manera ciertas trayectorias o ciertas realidades, acontecimientos, te sorprenden. Y está bueno, o sea, asumir que hay sorpresas. En el caso del Papa, yo creo que mientras más viejo y mientras más poder tuvo, más interesante se puso. Bien, una última que siempre la quise hacer desde que veo las entrevistas de Luis Novarecio y viene a cuento de esto. Mario, estamos hablando con Mario Santucho y estamos cerrando con Mario Santucho. Mario, ¿nos morimos y qué pasa? Qué sé yo, en un plano... no, yo creo que... te digo si sos creyente, no te quiero complicar, digamos. No, creyente no. Estoy totalmente ateo, no creo en nada de ninguna supervivencia del alma, ni ninguna cosa de esa, no, eso para nada. Lo que sí creo, obviamente, es que
que hay un plano espiritual. Es que la religión, la fe, digamos, como se dice, yo viví en Cuba, me crié en Cuba, que es un país socialista, que todo que la iglesia no existía más, y siguió existiendo la fe y la religión. Y eso, otro gran tema, sí. Eso lo vamos a saber, o sea, siempre va a pasar. Entonces, la fe y en la cuestión espiritual hay todo un gran tema ahí. Yo creo que de hecho uno de los grandes problemas del marxismo, y acá les dejo, y de la izquierda, ha sido precisamente el progresismo. El progresismo no en el sentido de valores, sino el progresismo en el sentido de una idea de la historia. De progreso, sí. De progreso. Que avanza. Que avanza, que la humanidad va hacia... Y no es así. Absolutamente. Y eso implica desarmar la idea de la historia de presente, pasado y futuro y ir hacia una idea que yo creo que es muy interesante, que es que existe la actualidad y un montón de virtualidades. Y la mayoría de esas virtualidades. Por eso la lógica del conservador también es interesante. Yo reivindico hoy ciertas lógicas conservadoras, por ejemplo, que a mí muy claramente el movimiento indígena las propone. De conservar ciertas cosas. Lo ancestral. De conservar ciertas cosas del pasado, que incluso en la lógica... Un conservadurismo revolucionario, se dijo alguna vez. No sé si tan Trotsky en algún lado, eso sí me acuerdo, pero un conservadurismo revolucionario cuando la clase obrera defendía cosas que sí. La mayoría de las virtualidades, o sea, de lo que podría pasar en el porvenir, son cosas que están en el pasado y no se realizaron, y nunca llegaron a materializarse. Entonces, esa relación entre futuro y pasado es mucho más porosa, es mucho más... mucho menos estanca de la que imaginamos. Mario, yo sabía que iba a ser interesante y que fue interesante, ¿o no? Totalmente. Chicos, Mario, gracias por esta charla. Muchas gracias a ustedes, un placer. Seguimos un ratito más hasta las 14. El Círculo Rojo. Fernando Rosso, radioconvoz.com.ar. Te vi bailando, te vi y estoy cantando, es para vos. Se pinta el aire de ti y se alegra el corazón. Te vi bailando, te vi y estoy cantando, es para vos. Se pinta el aire de ti y se alegra el corazón. Toca, toca, que no pare, ya se armó la fiesta. Va cayendo gente al baile, se juntó la orquesta. Toca, toca, que no pare, que baile la abuela. Otra vuelta, nunca es tarde, baila este cumbión, bom, 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 bom. Te vi bailando, te vi y estoy cantando, es para vos. Se pinta el aire de ti y se alegra el corazón. Otra copa va llegando, el calor aumenta, nadie duerme esta noche, el barrio de fiesta. Copa a copa van llenando todas las veredas. Otra vuelta, nunca es tarde, baila este cumbión, bom, 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 bom. Te vi bailando, te vi y estoy cantando, es para vos. Se pinta el aire de ti y me alegra el corazón. Te vi bailando, te vi y estoy cantando, es para vos. Se pinta el aire de ti y me alegra el corazón. Te vi bailando, te vi y estoy cantando, es para vos. Se pinta el aire de ti y me alegra el corazón. Muy bien, todavía nos queda un ratito más. Vamos a subir esto después a las redes para que vean la entrevista con Mario, la conversación con Mario Santucho y la revista Crisis. Pero ahora vamos a hablar de la industria del neumático y de algunas empresas en particular que quieren aprovechar el goleo. Augusto. Claro, Fernando, bueno, viste que desde el año pasado se está intensificando una situación de despidos masivos en la industria del neumático.
Y a veces, bueno, vemos noticieros y el tiempo como que se le dedica por ahí mucho a un robo de un minimercado y es muy desproporcionado en relación a lo poco que se le dedica a situaciones como estas, ¿no? Que afectan a un sector importante de la población, ¿no? Como esto, el incremento de los despidos. Para abordar un caso concreto, la planta de FATE en San Fernando ya desvinculó a un tercio del plantel que tenía el año pasado, hace un año, ¿no? Afectando a 500 familias obreras. En la temporada pasada, Pablo Anino, me acuerdo, hizo un perfil muy bueno de Javier Madanes Quintanilla, ¿no? El dueño de FATE, que es la única empresa de capitales nacionales de esta rama, ¿no? Pablo contaba que es un capitán de la industria que en 2023 estaba en el puesto 18 entre los argentinos más ricos según la revista Forbes, ¿no? Y aparte que es un hombre que no solamente está en la industria del caucho, sino que también es el dueño de Aluar, que detenta el monopolio del aluminio primario, ¿no? Es una variante del aluminio. Pero bueno, el problema de los despidos se replica en las 3 grandes fábricas de la industria, que son Pirelli en Merlo, Bridgestone en Lavallol, que en el último año en ambos lugares casi que se redujo a la mitad el plantel, ¿no? Y en FATE, sobre un total de 1.500 obreros, en marzo del año pasado, hubo 135 despidos y alrededor de 350 retiros voluntarios, y lo ponemos entre comillas porque siempre es el personal jerárquico que se encarga de presionar y, bueno, claro, digamos, no suelen ser muy voluntarios. No suelen ser muy voluntarios, tal cual. Por eso nos comunicamos con 2 obreros despedidos de FATE. En primer lugar vamos a escuchar a Hernán Mínguez, a quien le preguntamos, bueno, ¿qué argumenta la empresa para implementar este plan de despidos? Nos contaba esto. Y hace aproximadamente un año, FATE presentó un preventivo de crisis, donde empezó despidiendo a 97 compañeros, alegando que era por las políticas del gobierno, por la quita de aranceles y por la apertura de las exportaciones, donde nos quiere tocar el convenio, donde nos quiere tocar el premio a la producción, controlar más el horario de comedor y de descanso, flexibilizarnos más con los horarios, sacarnos un sistema americano que tenemos nosotros de 7x2, pasarlo a 6x1, donde trabajaríamos más horas al mes, con obviamente menos francos. Bueno, escuchamos a Hernán Mínguez, obrero de FATE. Él fue despedido hace 3 semanas junto a otros 35 compañeros. Antes hubo el año pasado 97 despidos. El fundamento de la empresa es una aparente crisis del sector, ¿no? Pero le preguntamos a Hernán justamente esto, si realmente FATE tiene crisis. Nos explicaba esto. Esa crisis nunca se pudo probar porque los números, los balances le daban bien. El sindicato nunca la aprobó, nunca la firmó. Los últimos 3 balances le daban muy bien, inclusive compró maquinarias nuevas, una armadora nuevas, todo un sistema de traslado de cintas, de cubiertas para llevarlas a terminación para el revisado, obviamente con el fin de producir más con menos gente, o de mínima mantener la producción con menos gente. Si bien que es camión y tractor bajó bastante la producción, todo lo que es auto y camioneta se mantuvo. Inclusive antes de mi despido, que fue el 1 de abril, estaban hablando de que querían subirla. Bueno, clarísimo el panorama que nos describe Hernán Mínguez, despedido de FATE. También hablamos con Rubén Alegre, él fue despedido el año pasado, como les contaba. Lo entrevistamos en el piso acá de la radio el año pasado. A él le preguntamos en qué instancia están las discusiones con la empresa y cuáles son las demandas que están haciendo. Nos contaba esto. El objetivo claro acá de la patronal es aumentar su productividad con menos personal. Eso es una flexibilización de hecho. Y para nosotros es importante que se sigan haciendo asamblea general y no por turno, porque en ese caso nosotros como despedidos que estamos peleando por nuestra reincorporación, no participamos de esa asamblea en la cual nosotros tenemos que plantear que son esas nuestras demandas, las condiciones de trabajo y la reincorporación de todos los trabajadores. Y esos puntos no están en discusión en esos acuerdos que quiere poner la patronal, donde en 2 oportunidades por una asamblea general se rechazó masivamente este cambio de sistema que pretende la patronal para aumentar sus ganancias con menos trabajadores. Entonces, en ese sentido tenemos que oír a esa asamblea donde claramente se rechazó ese acuerdo y imponer nuestras demandas, que son nuestras condiciones de trabajo y los puestos. Bueno, les agradecemos a Rubén Alegre y Hernán Mínguez el testimonio. Ellos aparte son obreros que tienen actividad sindical, son parte de la agrupación Granate del SUDNA, el sindicato del neumático, que es un sindicato que tiene un perfil combativo. De hecho hizo algunos paros, cortes de la Panamericana, etcétera. Pero bueno, un poco lo que contaban acá también en el testimonio, esta necesidad de retomar las asambleas, de hacer las asambleas con despedidos, reuniones abiertas de solidaridad, digamos, y bueno, buscar la manera de rediseñar un plan
de paros escalonados porque la patronal de Quintanilla, Magallanes Quintanilla, está bastante endurecida en este sentido, así que por eso está planteado esta cuestión. Vamos a seguir el tema igualmente acá en el Círculo Rojo, como siempre hacemos en Mundo Obrero. Radio con Vos. Radio 899. Si sos cliente Santander, escucha esto. Vení a Sodimac del 25 al 28 de abril y aprovechá hasta 12 cuotas sin interés en todas tus compras. Y si sos cliente Sorpresa Santander, tenés 25% de reintegro adicional. Llévate todo lo que necesitas al mejor precio y financiación. Te esperamos en Sodimac. Bremen Tools. Qualitet On Design. Llega Gilsons por primera vez en Argentina. El legado de la música popular de Brasil. Este 3 de mayo en C Art Media. Conseguí tus entradas en Passline. Periodismo de tu lado. 899. Radio con Vos. En Instagram, Twitter y Facebook somos El Círculo Rojo 899. La cuestión es tan descarada que hasta algunos empresarios, escuché por ahí que le dicen al gobierno, che, pero no, yo no quiero hacer esto, quiero producir, digamos, no sería mi idea cerrar la fábrica, porque el gobierno viene y le dice, mira, o la gente del campo, o inclusive algunas industrias, no produzcas nada, no vendas nada, o vendé, a liquidar la plata y ponela a jugar en la timba del banco, en el carry trade, que es de lo que va a hablar Pablo. Sí, el asunto que me disparó esta columna fue Antonio Aracre, que tiene una columna de educación financiera en la TV pública, en el programa de Guillermo Andino. Y gran última incorporación del gobierno de Alberto Fernández. No olvidar. No olvidar nunca. Fue jefe de asesores de términos genéricos, duró poco, pero estuvo ahí. También es un ex CEO de la empresa Syngenta, una multinacional de los agronegocios que contaminan el ambiente. ¿Qué hizo Antonio Aracre? Bueno, explicó acá en su columna de educación financiera en la TV pública cómo hacer carry trade. ¿Qué es el carry trade? Es, en términos de Aracre, agarrar los dólares que uno tiene, venderlos, comprar pesos, esos pesos invertirlos, que puede ser en plazo fijo, puede ser en un fondo común de inversión, que es un poquito más sofisticado, pero no tanto, o comprar alguna letra o bono que emite de deuda el gobierno argentino, que pagan tasas de interés generosas, mantener esa posición durante un tiempo, agarrar la ganancia y volver a comprar dólares bajo el supuesto que los dólares, que la cotización del dólar se va a mantener, y eso permitiría ganar un 20% en dólares en un plazo de 6 meses aproximadamente, algo que de vuelta, ya lo dije muchas veces en esta columna, no se consigue en ningún lugar del mundo. Bueno, esto tiene un aspecto perverso porque Aracre lo dice en la TV pública, casi que le dice al pequeño ahorrista, hace esto, así como el gobierno le sugirió a los industriales, a los agroexportadores, no se preocupen por una devaluación, hagan carry trade y van a ganar mucho más. Bueno, lo convoca al pequeño ahorrista a hacer esto, y tiene un aspecto perverso, porque el pequeño ahorrista no tiene la información privilegiada que tiene un inversor sofisticado que sabe el momento adecuado de retirarse cuando va de venir una devaluación, cuando el dólar va a aumentar, y ese carry trade que deja una ganancia tan generosa en dólares no la va a dejar. Bueno, además, los volúmenes son mucho más chiquitos, un pequeño ahorrista está arriesgando mucho más de la diferencia que podría ser exactamente, siempre. Sí. Los otros son sofisticados, tienen diversificadas sus inversiones para cubrirse ante distintos eventos. Bueno, pero no es una patrulla suelta Aracre. Hay fondos de inversión, grandes bancos de Nueva York, de Wall Street, que están recomendando, después que el FMI mandó los dólares, y hay un montón de dólares, o en términos relativos, un montón de dólares a lo que había hace un mes atrás, están recomendando hacer carry trade, y esto es una operación financiera especulativa que tiene que ver con ganar plata sin hacer nada. Si se quiere, hasta tiene un componente moral, che, bueno, estás recomendando ganar plata sin hacer nada, agarrá la pala, diríamos, ¿no? Aracre agarrá la pala. Bueno, el asunto es que esto tiene consecuencias, porque si se empuja a un montón de gente
a un montón de empresarios, a los capitales especulativos como están sugiriendo desde Wall Street, que vengan a hacer carry trade en Argentina, esto no tiene una contraparte en la producción de riqueza real. Toda esa ganancia ficticia financiera que se genera debería tener una contraparte en que Argentina esté creciendo a tasas chinas, que haya inversión en nueva tecnología, en nuevas empresas, algo que no está ocurriendo. Argentina tiene el mismo nivel de producción que en el año 2012 en la actualidad. Está estancada, la productividad está en decadencia, por lo cual se está promoviendo algo que es tendencialmente explosivo. Es un paraíso financiero que cuando estalle puede devenir más grave el infierno terrenal que ya vivimos. Cambiame la música. Radio Cut, por Spotify, por YouTube, por Twitch, por donde sea. Por la radio. Por la radio, por la vieja y querida y tradicional radio, siempre va a haber cierre musical. Sí, porque bueno, lo que estamos escuchando, quizá la voz le suena, es Chrissy Hine, es la cantante de The Pretenders. Es un tema de los nuevos, del disco más reciente que sacaron en el año 2023 y me gustó mucho, la verdad. Pero bueno, leemos la excusa es que el 15 de mayo van a estar acá en la Argentina, van a tocar en el Movistar Arena y, digamos, una banda que tiene ya una trayectoria de más de 45 años, aparecieron en el año 79 y lo que me di cuenta que, digamos, tiene una importancia central ella como figura en el mundo del rock, ¿no? Porque hasta ese momento, digamos, no era tan habitual una front woman, podríamos decir, con la personalidad que ella tiene, que aparte es compositora de la gran mayoría de los temas de The Pretenders. Así que creo que ameritaba un cierre musical con The Pretenders. El cierre va a ser con uno de los clásicos, que es Back on the Chain Gang. Hijack my world at night to a place in the past we've been cast out of.